tenemos en este tiempo, ¿sí? Ser conformados a la imagen del varón perfecto. No queremos irnos igual a como llegamos. Me imagino que ese es el sentir que tenemos juntos, ¿no? Es el mismo. Anhelamos que la mente de Cristo gobierne cada una de nuestras decisiones y que su gracia se manifieste con poder en todo lo que administramos, en nuestro día a día, en nuestra vida. Así que bueno, sin más, no quiero que perdamos más tiempo. Le vamos a dar lugar al pastor Miguel, que va a estar impartiendo la palabra en esta segunda parte. Por favor. Gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, ¿comieron? ¿Se saciaron? Esperen que voy a abrir mi pequeña computadora. Bueno, ¿les parece que oramos? Señor, te damos gracias por este precioso tiempo, por estos días. Señor, hoy queremos seguir comiendo de tu Hijo, Señor, el verdadero alimento. Sabemos que esto hay mucho que por ahí todavía no entendemos, Señor, pero queremos considerar todo lo que proviene de la vida, todo lo que proviene de ti, Señor, y tú nos vas a dar entendimiento. Señor, no queremos acumular información, sino que sea tu Espíritu revelando, Señor, el diseño eterno, el propósito por el cual fuimos creados, y que la sobreedificación, Señor, sobre el fundamento sea exacta, Señor, sea fiel, Señor, para que podamos presentarnos delante de ti como obreros aprobados. Señor, sabemos que tú estás moviendo la estantería, Señor, de todo lo que hemos creído durante años. Señor, sabemos que tú estás trayendo, Señor, claridad y que a veces puedes producir alguna confusión, pero que tu espíritu hoy, Señor, traiga un mayor entendimiento y todo espíritu contrario que esté queriendo operar, Señor, en nuestras mentes, en nuestra vida, en este lugar, lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, quería esta tarde, sé que estamos por ahí culminando estos preciosos días, realmente fue un placer conocerlos y saber que hay expresión de Cristo en este lugar. Pero se van lejos con el mate, ¿qué pasó? No, vengan con el mate acá. Bueno, ya a mí me va a traer uno después. Amén. Y quería poder profundizar un poquito y también traer algunas proyecciones que por ahí nos ayuden un poquito más a comprender, ¿no? A afirmar en la comprensión, en el entendimiento, todo lo que estuvimos compartiendo, ¿no? Lo que tenemos que entender es que la obra de la cruz, escuchen, la obra de la cruz es la consumación plena del propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la cruz, cuando el Señor dijo consumado es, la obra del Señor fue consumada, no completa, hecha perfecta una vez y para siempre. Por lo tanto, no somos personas esperando que Dios obre. Somos personas, somos un cuerpo creciendo en la revelación de esa obra consumada. Esa obra que fue la consumación plena del propósito de Dios, lo que produce en la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea, nosotros estamos avanzando hacia la plenitud perfecta de Cristo. Ahora, la plenitud no es algo que Dios tenga que hacer, es algo que Dios ya hizo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué si la plenitud es algo que ya fue consumado en la cruz, nosotros no nos sentimos plenos? ¿Por qué si la plenitud y la obra fue consumada por Jesús en la cruz, nosotros no disfrutamos de esa consumación y de esa plenitud de una forma completa? Y digo, hay una tragedia
en que tantos hermanos estén esperando, sentados, a que Dios haga algo que Dios ya hizo. Y muchas veces nuestras oraciones están enfocadas en que Dios traiga algo que Dios ya trajo. Pero lo que necesitamos es crecer en el entendimiento de lo que sucedió en esa cruz. Cómo Dios estaba restableciendo, restaurando su diseño en el Hijo. Y cómo esa obra, a pesar de que cronológicamente nosotros sabemos que sucedió hace 2026 años, es una obra que fue consumada antes de todas las cosas. Cristo no fue, o Jesús no fue crucificado hace 2026 años según el diseño de Dios, sino que fue antes de todas las cosas. Y quería hablar un poquito de cómo es este diseño. Si quiere, señor operador, si quiere ponerle, no se va a equivocar, ¿no? Porque me va a espolear. Ahí está, este es el diseño original. Por eso digo que por ahí verlo gráficamente nos ayuda a comprender un poquito más, ¿no? Y tengo que agradecer estas gráficos a David Firman, que me las prestó. Digo, este es el diseño original. Fíjense, Dios, que es espíritu, ¿no? En comunión con el espíritu del hombre. El espíritu gobernando el alma. ¿Está bien? Y el alma gestionando en el cuerpo. Este es el diseño de Dios. Para esto fuimos creados. O sea, cuando hablamos de morir en una cruz, lo que tenemos que entender es que el alma no tiene que morir. Lo que tiene que morir es la carne. Pero el alma fue diseñada por Dios para expresar todo lo que Dios es. O sea, el alma fue creada para expresar plenitud. Pero ¿de dónde proviene esa plenitud de Dios? ¿Y cómo llega al alma? A través del Espíritu. Cuando Dios sopló en el hombre, sopló Espíritu. O sea, cuando la Escritura dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del ser integral. O sea, nosotros fuimos creados como un ser integral. Alma, cuerpo y espíritu. ¿Y cómo Dios se daba a conocer a este hombre integral? ¿Cómo ven? A través del espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. O sea, el diseño original, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el Edén, Dios estaba con el hombre y tenía una comunión estrecha con el hombre en la cual se daba a conocer al hombre. Y el hombre, esa comunión estrecha hacía que el hombre podía ser autoridad representativa de Dios. Todo el diseño de Dios tiene una premisa, tiene un principio y un fin, que es el principio de autoridad y obediencia. ¿Me van siguiendo? Me miran con cara rara. ¿Sí? En este diseño Dios es autoridad y el hombre en esa comunión es autoridad representativa. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Multiplicate, fructificá y enseñorá, goberná toda la creación. Pero no para que el hombre la gobernara conforme a lo que el hombre quería o a lo que el hombre pensaba, sino conforme a la autoridad de Dios. Ahora, todos lo hemos hablado en estos días, el hombre, Dios le dice al hombre, podés comer de todos los árboles, pero hay un árbol que no podés comer. En el eje, en el centro del Edén, estaba el árbol de la vida, que es Cristo, y el hombre elige la comida
Dijimos que desea una comida que no es Cristo. Y para el hombre se convirtió en algo deseable una vida sin Dios, una vida conforme a su voluntad y a su conocimiento, y entonces come ese fruto y automáticamente se produce una salida de este diseño. Lo que se produce es que comienza el antediseño. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Querés ponerme number 2? Para que vean que manejo el inglés también. Y se produce la muerte de Adán. O sea, el diseño se rompe, se establece el antidiseño y ahora el hombre está muerto. Y todo lo que hace son obras muertas. O sea, ya el hombre no puede hacer ¿qué? Buenas obras. El hombre se convierte en un árbol malo, todo el fruto de ese árbol es malo. Y aunque podemos, esto lo hablé en la primera exposición, aunque ese árbol se presente ante Dios, Dios no mejora ese árbol, Dios no restaura ese árbol. Dios lo que hace es cortar el árbol de la raíz. ¿Por qué? Porque todo ese árbol funciona fuera del diseño de Dios. Y ahí vemos Dios que ya no puede revelarse al espíritu del hombre porque el espíritu del hombre está muerto. Se desconecta con el alma y el alma empieza a tener su propio gobierno. Y el alma gestiona el cuerpo conforme a ese gobierno que está en el alma. Ahora, pensemos esto. Si en el diseño anterior, en el diseño de Dios, vimos que el alma fue creada para expresar aquello que recibía de la fuente del Espíritu. Y dijimos que el alma fue creada para expresar plenitud, para expresar autoridad, para expresar todo lo que Dios es. Y ahora esa conexión con Dios a través del Espíritu se cortó. ¿Qué va a expresar el alma? El alma ahora quiere una nueva capacidad, la capacidad de considerar lo que el alma, voy a ser reiterativo, considera bueno o malo. El alma de estar diseñada para expresar plenitud ahora empieza a expresar necesidad. De estar en el perfecto amor que echa fuera todo temor, ahora el alma empieza a sentir miedo. De estar bajo protección de Dios, ahora el alma empieza a sentirse desprotegida, necesitada, hambrienta, temerosa, enferma. Son todas cosas que aparecieron en el alma, no por diseño de Dios, sino por el establecimiento del antidiseño, por cortar la comunión con el propósito de Dios. Y ahora entonces, ¿qué gobierna el alma? La necesidad. El alma fue creada para estar bajo plenitud y ahora perdió la fuente de plenitud. Entonces, ¿qué busca el alma? Plenitud. ¿Pero tiene acceso a la plenitud de Dios? Respóndame para que sepa que no estoy solo. ¿Tiene acceso a la plenitud de Dios? Y entonces, ¿qué hace el alma? Empieza a buscar plenitud en aquello que tiene alcance. Voy a meterme en algo que me juega muy en contra. Pero la comida no fue creada para darnos placer. Pero el alma empieza a encontrar placer en la comida. ¿Por qué? Porque no puede encontrar placer en Dios. Todo lo que el hombre tiene a su alcance, las relaciones interpersonales, el matrimonio, las relaciones sexuales, todo lo que el hombre tiene alcance ahora se convierte en una posibilidad o en una búsqueda de placer.
Pero eso no fue creado así conforme al diseño de Dios. La comida no fue creada para darnos placer. Aunque ahora para el alma sea una posibilidad o una chance de conseguir placer. ¿El dinero es malo? Oh. ¿Es malo el dinero? ¿La Escritura dice que es malo el dinero? Lo que dice es que es malo el amor al dinero. O sea, el dinero se convierte en algo que puede darme una sensación de placer momentánea. Y el alma se expresa en necesidad. Por eso muchas veces la gente va a Dios para saciar esa necesidad. Entonces dice, bueno, no, Dios se convierte como en que esa era la relación que tenía Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, tenemos hambre y Dios daba pan. Tenemos frío y ponía la columna de fuego. Tenemos calor y ponía la nube. Pero todo eso era momentáneo. Todo eso era una figura y sombra de Cristo. Ahora que la iglesia esté buscando el placer o la fuente de placer en las figuras y sombras, es completamente una locura, porque ya no operamos bajo figuras y sombras, ya operamos, como dije al principio, en un hecho consumado, en una persona consumada que es Cristo. Ahora la fuente de placer es restablecida en Cristo y ahora lo vamos a ver. Pero el alma empieza a gobernar y el alma empieza a considerar aquello que es bueno y es malo. Ahora, hay un punto que es fundamental. Yo les pregunto, ¿en este estado el alma puede ver las cosas eternas? ¿Por qué? Porque está desconectada, porque tiene el espíritu muerto. O sea, ¿tiene conciencia de eternidad? ¿Tiene conciencia de Dios? Les hago una pregunta. ¿En este estado el hombre puede conocer a Dios? No, puede tener información acerca de Dios. Pero ¿qué es lo que va a querer conocer el alma en este estado? Aquello de Dios que puede satisfacer esa necesidad. Pero no va a tener un conocimiento de la realidad eterna, porque está muerto espiritualmente. Entonces, en este estado yo puedo leer las Escrituras, en este estado yo puedo ir a un instituto teológico, en este estado puedo conocer, pero puedo estar muerto. Puedo tener información, pero esto no es la primera vez que pasó. Hubo un pueblo que dedicó toda su vida a estudiar las Escrituras. Hubo un pueblo que tuvo la Escritura a su alcance y la estudió durante toda su vida, pero Jesús viene y le dice, ustedes se ven como que están vivos, pero por adentro están muertos. Escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas está la vida, pero la vida está adelante de ustedes y no la pueden reconocer. Porque el reconocimiento de la vida no tiene que ver con una información. El reconocimiento de la vida tiene que ver con un entendimiento, con una revelación. ¿Qué estudio tenía Pedro cuando predicó enfrente de todo el concilio? Pero sin embargo se convirtieron, dice, 5.000 familias. ¿Qué estudio teológico tenía Pedro? Pedro era pescador, venía de negar a Jesús, pero lleno del Espíritu, lleno de la revelación, lleno del entendimiento, pudo expresar vida.
¿Qué conocimiento tenía el ciego de nacimiento? Le preguntaban, venían los escribas, los fariseos, y le preguntan, ¿cómo fue que pasó? ¿Qué hizo? Y él decía, no tengo idea. Lo único que sé es que yo hace un ratito no veía y ahora veo. Y parece que como que los termina sobrando y le dice, ¿pero acaso ustedes quieren ser discípulos de él? Le preguntaban a los padres y le decían, ¿seguro que era ciego? ¿Ustedes lo llevaron a un médico? Ninguna de esa información que pueda tener el alma puede volver a restablecer la fuente de plenitud. Y podemos estar debatiendo, podemos estar hablando, y el alma siempre va a estar buscando lo mismo. Juan 17:3, no hace falta que lo pongas, deja casi. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, el Señor está haciendo una oración casi en los últimos momentos, está a punto de ir a la cruz, ya instruyó a sus discípulos, completó la tarea y está yendo a entregar su vida en sacrificio y hace una oración al Padre. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien tú has enviado, porque Jesús es la revelación, es la imagen visible del Dios invisible. O sea, si queremos conocer al Padre, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y él dijo, ¿cómo me decís eso? Si estuviste conmigo, ¿cómo me vas a decir que te muestre al Padre? Si me viste a mí, viste al Padre. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay otra forma de conocer a Dios que no sea en Cristo. Porque Cristo es el restablecimiento del diseño que se perdió cuando el hombre fue destituido. Entonces, no importa cuánto intento haga el alma, no importa cuánto ese árbol se esfuerce, no importa cuánto disciplina tengamos, hermanos, el conocimiento está en la vida. Y si estoy muerto, no puedo tener acceso a la vida. ¿Podemos atender las preguntas? Sí, obvio. Una respuesta puede colaborar, sí, pero hermano, si hay vida. Lo mismo le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo vino con un conocimiento. Él dijo, sabemos que las señales que haces no es algo normal. Pero ante ese conocimiento el Señor redobla y dice, mirá, no podemos hablar de un conocimiento eterno. O sea, el conocimiento natural no te alcanza para acceder al conocimiento eterno. Tenés que nacer de nuevo, porque el conocimiento eterno es producto de una revelación. Y esa revelación es producto de un nuevo nacimiento. Si no nacés del agua y del espíritu, no podés acceder, no podemos empezar a hablar. ¿Saben qué hace el intelecto de un alma, de esta alma? Acumula información. Si en estos días ustedes recibieron información que parece correcta, si se trata de cambiar nuestra forma de hablar, no tiene sentido. Porque el alma acomoda la información en una biblioteca y cuando el alma está necesitada busca información que la pueda sacar de esa necesidad.
Pero el entendimiento es otra cosa. Lo primero que hace Dios cuando su diseño es restablecido es trasladar al hombre a la plenitud de Cristo. Lo primero que atiende es la necesidad. Agarra al hombre y lo traslada a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se puede expresar en necesidad. El Evangelio se expresa en plenitud, porque el Evangelio no es información, el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo, y en Cristo no hay necesidad. ¿A dónde está la necesidad? ¿Cuándo apareció la necesidad? Acá. ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo? Y las oraciones que podemos hacer en este diseño siempre van a estar tratando de resolver una necesidad. Pero Dios resuelve todas las necesidades al mismo tiempo. Y nos traslada a Cristo. Y en Cristo está la plenitud. En Cristo está el conocimiento. Hablamos en estos días acerca de la muerte de Lázaro. Y Marta tiene un conocimiento acerca de la resurrección. ¿O no? Ella dice, yo sé que mi hermano resucitará en los días postreros. Está hablando de un conocimiento. Dice, yo sé, yo tengo información acerca de qué es la resurrección. Pero ver a Cristo como la resurrección es otra cosa. Jesús le dice, yo soy la resurrección. Ahora, entender que Jesús portaba la resurrección, portaba a Cristo, es otra cosa, hermanos. Está en otro ámbito. Este diseño no puede acceder a ese entendimiento. Ahora, salir de la necesidad es solo una etapa. Salir de este diseño es únicamente una parte de la obra. Dios nos traslada o recupera el diseño eterno en nosotros. Operador, ¿se me durmió el operador? No. Che, pásenme un mate, ¿están todos tomando mate? Se me hace agua la boca. Entonces, entendemos que la obra no es solamente salir del antediseño, sino introducirnos nuevamente en el diseño original. ¿Amén? Pero el restablecimiento del diseño no es algo que el hombre pueda hacer. El hombre no tiene capacidad para volver a producir el diseño. Entonces, ¿qué hace? Dios envía a su Hijo. Y esto compartía un poquito el otro día, ayer, cuando decía que cada vez que Dios quería edificar, traía una claridad precisa en el diseño de aquello que quería edificar. ¿Sí o no? Dispuso a hacer un arca y le dio a Noé medidas, como decía hoy Yamil, medidas precisas. Oh, Señor, has enviado a tu hijo a traerme un mate. ¿Qué? Tremendo. Sí, quédate cerquita porque esto lo liquido en un segundo. Bien, entonces decía, volver al diseño no es algo que nosotros podemos hacer. Ahora, ese diseño y la fidelidad de la expresión de ese diseño está en una persona. El Evangelio es una persona, la vida es una persona, la palabra es una persona. Sí sabemos que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de una persona. ¿No? La escritura y la palabra son dos cosas diferentes, ¿o no? Pusieron cara rara. Para que termine el mate para tomar fuerza.
Gracias. La escritura, la Biblia es la escritura, pero la palabra es una persona. Dice la escritura, en el principio, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. La palabra que es viva y eficaz es como una espada de doble filo que penetra y llega hasta lo más profundo y divide las dos naturalezas. Por eso los escribas, los fariseos, podían leer las escrituras, pero nunca pudieron ver la palabra. Que yo conozca la escritura no quiere decir que conozca la palabra. Entonces, ¿cuál es la función de las escrituras? Las escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están revelando a una persona, están señalando a la palabra. Todo lo que está en el Antiguo Testamento funciona como figura y sombra de Cristo. Y todo lo que está en el Nuevo Pacto habla de una consumación de todo lo que estaban revelando las figuras y las sombras. Cuando yo entiendo que todas las escrituras me están revelando la palabra, entiendo, por ejemplo, que yo no soy David. Que David no soy yo cortándole la cabeza a mi suegra. Pobre suegra. Que David es figura y sombra de Cristo venciendo a la muerte. Que yo no soy Josué. Que yo no soy la peña, que la peña es Cristo, que el maná es Cristo, que el tabernáculo es Cristo. Que la peña, que todo está hablando de Cristo. Ahora, que conozca, vuelvo a decir, que yo conozca la escritura no quiere decir que conozca la palabra. O sea, el antidiseño puede leer las escrituras. Hermano, el diablo conoce las escrituras. No es una garantía. Pero yo conozca la palabra, necesito ser restablecido al diseño eterno. Se me tiene que revelar. Ahora, la escritura funciona como algo que señala la verdad y también algo que funciona como una medida. Cuando yo recibo una revelación de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacían los hermanos de Vereda? Iban y corroboraban en las escrituras. O sea, si yo escucho de Dios algo, tengo que ir y corroborarlos en la escritura, porque la escritura es el ayo, es la baranda, son los límites. Si no están las escrituras, no es revelación de Dios. Y después, ¿qué hago? Voy y lo ajusto en el cuerpo. ¿No? Voy al pastor y le digo, mire, o a los hermanos, y le digo, bueno, creo que Dios me está hablando esto, está en las escrituras, y el cuerpo lo que hace, lo ajusta. Ahora, ¿cómo Dios restablece su diseño? Envía a su Hijo a una cruz. Y ahora el justo paga por los injustos. Y es lo que hablábamos ayer, ahí se produce una obra sustitutiva. Está el Señor pagando el precio de nuestros pecados, pero sí sabemos que están los pecados y el pecado. El precio de los pecados fueron pagados, pero aún quedó el problema del pecado, que es una naturaleza. Entonces, el Hijo de Dios va a una cruz, muere, nos incluye en esa muerte y ahora restablece el vínculo con el Padre. La Escritura define a Cristo como espíritu vivificante. ¿Y Adán como qué? En el diseño anterior, Adán, ¿qué hace? Tiene un alma que tiene vida propia. Pero ahora Cristo, espíritu vivificante, se une al espíritu del hombre y vivifica ese espíritu. Y ahora ese espíritu se conecta con el espíritu del hombre y empieza a revelarle todo el conocimiento acerca de Dios. ¿A dónde está todo el conocimiento de Dios? Ahora.
¿A dónde? ¿Quién responde? ¿En dónde? No, el conocimiento de Dios está en Cristo. Las Escrituras conducen, señalan al conocimiento de Dios, que es el Hijo. Entonces, en el Hijo está el conocimiento, en el Hijo somos conocidos, en el Hijo somos amados, salvados. Y ahora, todo lo que el Espíritu Santo le revela al Espíritu, el Espíritu se lo revela ¿a quién? Al alma. Ahora, la obra consumada que hablamos recién, ¿a dónde fue consumada? En la cruz. Y entonces, ¿dónde está toda esa obra consumada? ¿Para mí? ¿A dónde está toda la obra consumada? ¿Quién responde? Pará, Yamil, vos no podés. ¿Dónde está la obra consumada? En el Espíritu. O sea, en el Espíritu que somos santos, perfectos, justos, ¿sí o no? Salvados. Pero ¿qué dijimos? Que el Espíritu le está notificando al alma. Ahora la pregunta es, ¿el alma ya conoce todo lo que hay en el Espíritu? ¿Sí o no? No, muy bien el pastor que dice que no. No. Por eso, ¿cuál es la visión de toda la iglesia del Señor? Llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud, o sea, al pleno conocimiento. ¿A qué llamamos proceso en el alma? A que mi alma pueda conocer todo lo que ya fue consumado en el Espíritu. ¿Lo ven? ¿A qué llamamos proceso? A que mi alma pueda entender que ya fue santificada, que ya es santa. ¿Y a qué le decimos santificación? No a algo que Dios está haciendo, sino a algo que el alma está conociendo acerca de lo que Dios ya hizo. ¿A qué le decimos proceso de salvación? A que mi alma se perciba salvada de la misma manera que fue salvada en el Espíritu. Ahora, ¿qué medida de salvación hay en mí? ¿Me escuchan? ¿Qué medida de salvación hay en mí? La medida de que mi alma conozca acerca de esa salvación. Entonces, ¿qué tiene que crecer? ¿La salvación o tiene que crecer el conocimiento en mi alma acerca de la salvación? Entonces, tiene sentido lo que dice Juan cuando dice que la vida eterna es el conocimiento del Padre a través del Hijo. Porque si no está el Hijo, yo no puedo conocer acerca del Padre, porque tengo el espíritu muerto. ¿Vamos bien? Y cuando el alma se percibe salvada, amada, saciada, cuando el alma vuelve a encontrar la fuente de plenitud, deja de necesitar buscar plenitud en las cosas temporales. ¿Y saben a qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Libertad. No hay mayor libertad cuando dice que si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres. No hay mayor libertad que no depender de las cosas temporales. Porque las cosas temporales son cambiantes. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Y saben lo que dice Hebreos? Que ahora mi alma tiene un ancla. ¿Y saben cuál es ese ancla que tiene? Dos cosas.
que Dios no puede cambiar y que Dios juró por sí mismo, no habiendo hallado otra cosa mayor que Él. Él no puede cambiar y juró por sí mismo que una herencia, hermanos, tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, que no cambia, que no se mueve, que no se rompe, que no se pierde, que nadie lo puede robar. ¿Y dónde está esa herencia? ¿En este reino o en el reino celestial? Gracias por estar tan emocionado, Juan. Yo estoy más emocionado que ustedes, me parece. Por eso lo que estamos cambiando es de herencia. Estamos cambiando de vestimenta, estamos cambiando de herencia. Antes estábamos revestidos del pecado y habiendo sido libres, ahora estamos revestidos de Cristo. Teníamos una herencia de muerte y ahora tenemos una herencia de vida. Pero esa herencia no depende de nuestra información, depende del conocimiento del Hijo o del conocimiento del Padre a través del Hijo. Por eso todas las asignaciones, todas las predicaciones, todos los ministerios, todo lo que funciona, tiene que funcionar en un solo sentido, llevar a las personas al pleno conocimiento de Dios. ¿En dónde? En Cristo. Cuando viene alguien a la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Lo emparchamos? ¿Le resolvemos los problemas? ¿O lo conducimos al Hijo para que el conocimiento del Padre produzca la plenitud de aquel que todo lo llena todo en el hermano? Miren, si vemos en el diseño anterior, vamos a estar esperando que Dios resuelva cosas. Pero si estamos en este diseño, vamos a encontrar en Cristo todas las cosas resueltas. Algo que hablaba Yamil hoy de la mañana, lo escuché, entre dormido, pero lo escuché. Pero hablaba, por ejemplo, cuando dos hermanos tienen un problema. ¿Cuál era la resolución? Por ahí lo agarraba el pastor y decía, ustedes dos son hermanos, no pueden estar peleados, vayan y pídanse perdón. Entonces van, bueno, está bien. Iban, se daban un abrazo, hermano, perdoname. El otro dice, perdoname. Hermano, ahí no hay Cristo. Ahí no hay Cristo. Porque si yo estoy en Cristo, no hay forma que mi hermano me genere deuda. En Cristo no hay deuda. Toda la deuda fue pagada y yo muero por el hermano. Aunque el hermano nunca me pida perdón, eso es encontrar algo resuelto en Cristo. ¿A dónde está el marido perfecto? Sobre todo humilde. ¿Dónde está el marido perfecto? En Cristo. ¿Dónde está el novio perfecto? En Cristo. Tu novio, a las que están buscando novio, no está en una congregación. El novio que Dios quiere está en Cristo. ¿Dónde están los hijos perfectos? En Cristo. Ahora, ¿con cuál me voy a vincular? Si yo estoy en Cristo, voy a ver a mi esposo perfecto en Cristo. A mis hijos perfectos en Cristo. Y voy a morir y entregarme para que ellos sean santificados. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el alma que ahora se le revela la realidad del espíritu gestiona el cuerpo. Dios nos creó con sentimientos, ¿o no? Hay un llamado celestial. Dios nos creó con sentimientos. Ahora, nos creó para que esos sentimientos estén desordenados, para que los pensamientos estén desordenados y vayan sintiendo por la vida lo que se les ocurre. No. Nos creó con sentimientos para esos sentimientos estén gobernados
bajo el gobierno del espíritu y no del alma. ¿Por qué hay tantos hermanos con ataque de pánico? Porque, ¿qué? No pudieron experimentar todavía en el alma la realidad del espíritu, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces todavía hay un sentimiento en el alma que está gobernando por sobre la realidad del espíritu. Pero si ese pensamiento yo lo llevo a la cautividad de lo que dice el espíritu, ese pensamiento deja de gobernarme y me gobierna el espíritu. ¿Podemos estar tristes o no? Mas siempre gozoso. ¿A dónde está la tristeza? En el alma. ¿Y dónde está el gozo? ¿Y cómo vamos a hacer para estar siempre gozoso? El espíritu tiene que gobernar el alma y no el alma, no el alma gobernarse a sí mismo. ¿Podemos estar perseguidos? No tengan miedo, sí. Pero no podemos estar desamparados. Podemos no tener nada, pero podemos poseerlo todo, poseerlo. Si estuviera mi esposa acá, diría, ¿ves que no sabes saber? Y esta conversación se daba todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo sucedía esta conversación con Jesús. Por eso Jesús necesitaba ser quitado. Porque Jesús era un velo que tenía que ser quitado para que Cristo sea visto. Por eso él le decía, les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu venga y les manifieste, le diga todo de mí. ¿Por qué cuando Pedro le dice, Jesús, de ninguna manera esto te acontezca, no vayas a la cruz? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo no quería era esto. Porque en este diseño el enemigo está vencido. En este diseño, si el espíritu está gobernando el alma, en el espíritu el enemigo está vencido. Entonces en el alma, que está gobernada por el espíritu, no hay territorio para que el enemigo pueda gobernar. Ahora, si vos haces guerra espiritual, pero estás lleno de carne, el enemigo no está vencido en nuestras oraciones, está vencido en la cruz. Juan 5, 39, 40 dice, escudriñáis las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ellos amaron más las escrituras que la vida. ¿Y qué hicieron? Mataron la vida. Y se quedaron con las escrituras. Convirtieron las escrituras, que era un ayo, en el fin de las escrituras. Ahora, hermanos, ¿dónde está la iglesia? En este diseño. Porque dijimos que la iglesia es la expresión corporativa de Cristo, o sea, es la expresión de su diseño. La única forma que la iglesia puede expresar Cristo es que esté operando bajo diseño, para que no se nos ocurra agregar cualquier tipo de cosa a la edificación. En este diseño Dios está recuperando la imagen perdida. Y segunda de Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo y el Señor les va a dar entendimiento en todas las cosas. Ahora, ¿cómo se produce la transformación de una vida? ¿Cómo una vida es transformada a la imagen del Hijo?
No es por información, es por contemplación. Dice que cuando contemplamos a cara descubierta, ahora somos transformados por su misma imagen, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, ¿cómo puedo contemplar si estoy muerto espiritualmente? En este diseño puedo contemplar. En el antediseño no puedo contemplar. Por lo tanto, no hay transformación. ¿Saben lo que hay? Adoctrinamiento. En este diseño, escuchen, en este diseño hay autoridad. Porque ¿quién es la autoridad? Dijimos. Dios. Entonces, en este diseño podemos saber autoridad representativa. Pero el hombre no puede producir autoridad. Jesús dijo, yo les doy mi autoridad. ¿Por dónde está la autoridad? En el Hijo. Y Él nos da la autoridad para ser autoridad representativa de Dios. Pero el hombre no puede generar autoridad. ¿Sabe lo que genera el hombre? Autoritarismo. ¿Y saben de dónde viene el autoritarismo? Del humanismo. ¿Y saben de dónde viene el cristianismo? Del humanismo. Por eso, el autoritarismo produce temor. El autoritarismo produce rebeldía. El autoritarismo produce muerte. ¿Por qué? Porque porta la muerte del humanismo. Pero cuando la autoridad produce vida, la herramienta de la autoridad es el amor, no es el temor. Y la autoridad produce sujeción. Y nos sujetamos en amor a la autoridad del Padre. ¿Vamos bien? No sé cuánto voy de tiempo. Ya, me hacen así de acá. Me hacen así. No sé, que me quieren tirar una pelotita de tenis. Nada, es un chiste. Entonces se trata, para ir cerrando, se trata de ver, se trata de que el diseño de Dios ahora en Cristo sea restablecido y que podamos ver, contemplar este diseño y que reproducirlo. El propósito de Dios sigue siendo el mismo: fructifiquen y enseñoreen. Fructifiquen y enseñoreen, o sea, den fruto de este diseño y gobiernen con la autoridad representativa del Padre en Cristo Jesús. Ahora digo, puede ser que la información se convierta en un tropiezo. Miren, indefectiblemente, si queremos que el Señor avance en nosotros y madure la vida de Cristo en nosotros y dé fruto, tenemos que abandonar la seguridad. Tenemos que salir de la zona de confort. Si el confort fue la información, fue pensar que lo teníamos armado, hoy el Señor lo quiere desarmar. Porque no hay forma de trasladarte de un reino al otro si no es derrumbando toda la fortaleza que se oponen al conocimiento de Dios. Y dice la Escritura, el que cree saber algo, hermanos, no ha aprendido como debe saber. Pablo se presentaba delante de los hermanos y decía,
Miren, no vengo con sabiduría humana, no pretendo saber nada entre ustedes, soy el más pequeño de ustedes, pero la gracia de Dios me alcanzó. Me presento en debilidad. Algo que produjo un quiebre en mi vida, en la vida de mi esposa. Estábamos pastoreando los jóvenes en una congregación y todo era esperar un mayor sentimiento, sentir más cosas de Dios. Pensar en ser un matrimonio perfecto, en que los pastores eran perfectos, tenían hijos perfectos, tenían todo claro y sabían todo. Ese era el pensamiento que teníamos. Pero un día invitamos a un pastor a predicar. Y el pastor vino delante y todos estábamos con expectativa de la palabra, de cómo nos iba a volar la cabeza o cómo iba a ser que los cielos se abran y pudiéramos sentir y ver cosas nuevas que no habíamos sentido. Pero se paró y dijo: hola hermanos, vengo en un momento de debilidad. ¿Cómo un hijo de Dios puede estar en debilidad? Seguramente había un pecado oculto en él. ¿Cómo un pastor iba a estar débil? Es una locura. Pero resonaron las palabras de Pablo diciendo: vengo en debilidad, en temor y temblor. Y así nos presentamos hoy delante de ustedes, hermanos. No entendiendo que alcanzamos algo, o no pretendiendo saber algo, sino con temor, temblor y en debilidad para que Cristo sea fortalecido en nosotros. Yo no tengo la familia perfecta, los hijos perfectos, ni siquiera yo pretendo ser perfecto, pero la gracia de Dios sobreabunda en mí. Necesito ser administrador de la gracia porque no lo puedo hacer yo. Me di cuenta de la incapacidad, que necesito ir a la cruz. Eso es gracia, hermano, que Cristo haya ido a la cruz y que ahora nosotros tengamos acceso al Padre para conocerle. Dios quiere revelarse a un pueblo, hermano. Siempre fue lo mismo. Entonces, Pablo dice: hermanos, lo entendí, lo vi. Cuando soy débil, soy fuerte. Y Dios se perfecciona en mi debilidad. Dios se perfecciona en mi enfermedad, en mis cárceles, en mis persecuciones. ¿Por qué Dios pone semejante tesoro en vasos de barro? El vaso puede ser golpeado, hermanos. El vaso puede ser apedreado, puede ser aserrado, puede ser crucificado, pero lo maravilloso, la buena noticia es que el tesoro permanece intacto. Esa es la causa y el propósito por el cual Dios nos rescató. Y puso su tesoro en vaso de barro. No somos perfectos, pero la gracia nos perfecciona. La pregunta para terminar sería: ¿estamos dispuestos a que Dios sacuda todo lo que conocías? Al presentarte delante de Dios, decir: Señor, no sé nada. Tenía información acerca de ti, pero hoy quiero que te reveles como el pleno conocimiento en Cristo. Si están dispuestos a hacer eso, hermano, vamos a caminar codo a codo, con miles de hermanos que están caminando a la cruz gozoso, entendiendo el propósito eterno. No es otra cosa. Si estás dispuesto, contá con nosotros. Si estás dispuesto, no estás solo. Pastor, si estás dispuesto, no estás solo. Somos muchos, pero somos uno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos entendiendo
porque estamos entendiendo que todo se trata de ti, que fue gracia sobre gracia, que no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, no es por nuestra información, es tu diseño, Señor. Tú te quieres revelar, Señor. Tu diseño permanece intacto. Es a pesar de nosotros, Señor. Tenemos esa ancla, esa seguridad, esa herencia, Señor, esa nueva vestimenta que es Cristo. Ahora dejamos los ropajes viejos, Señor. Dejamos la herencia del viejo hombre, los deseos engañosos de sabiduría humana, Señor. Y te pedimos tu sabiduría. Es tu sabiduría divina, Señor. Que hoy se abran los ojos, que los velos se rasguen, Señor, y que el diseño perfecto que es Cristo en nosotros se revele, Señor, para que la iglesia pueda ser hallada fiel, para que podamos madurar, para que podamos crecer. Señor, que este fin de semana no sea un fin de semana más, Señor. Tú has dispuesto que tu gracia se revele, Señor, en este lugar, en Cristo Jesús. Sabemos, Padre, que si tu Hijo es levantado, Él va a ser el punto de atracción. Y tú vas a añadir todos los días, Señor, aquellos que el Espíritu le haya revelado su situación. Vendrán a buscar el pan de vida. Vendrán a sentarse a comer a la mesa de gracia. Padre, que podamos responder al llamamiento santo de estar en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos por las preguntas, por recibirnos, por escucharnos. Fue una inmensa alegría para nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque consideramos realmente un tiempo súper valioso que el Señor nos ha regalado. Y más allá de las dudas que hay, de todo esto que entendemos que va a ser parte de un proceso, sabemos que estamos aprendiendo y estamos creciendo y que el Señor de a poquito va abriendo los ojos, va trayendo luz, lo estamos viendo. Y creo que esa es la alegría más grande, ¿no? De que el Señor nos está dando la oportunidad de mostrarnos lo que va haciendo día a día entre nosotros. Bien, ya llegamos a los puntos finales. Me es tentador hablar justamente del tema, ¿no? Que Cristo es todo, Él es el importante, ninguno de nosotros. Y aún cuando predicamos, yo tengo mi familia y por ahí me viene el anhelo, tengo mis hijos, pero mis hijos no son más importantes que Dios y los planes y los propósitos de Dios. Y cuando yo engrandezco esto, ya estoy en el error, ya estoy errando, no estoy mirando a Cristo. Cuando yo entiendo lo que Cristo ha tenido que padecer a causa del pecado, cuando leían los hermanos, no hay justo ni siquiera uno, somos culpables. No tengo que estar defendiendo, ninguno es merecedor. ¿Y saben quiénes lo entendieron a eso? Lo que vieron a Cristo. Pedro, cuando se convirtió, aléjate de mí que soy pecador. O sea, la sorpresa no es que se pierdan, no merecemos perder todo. Y si lo miramos bien a Cristo, vamos a estar convencidos de esto. No hay ninguna posibilidad que nosotros podamos encontrar mérito y que se justifique la salvación por grande que sea nuestro afecto a los seres queridos, por lo que hemos hecho y por lo que tuvo que pasar Cristo. Y si en algo, lo que sí nos debe sorprender no es que algunos se pierdan o que Dios haya decidido desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser de Él. Eso es lo sorprendente. Yo debo estar sorprendido, y así lo hicieron los que fueron a los pies de Cristo. No soy digno. Aún el día que el Señor me haya elegido, Señor, no soy digno. Y esa es la verdadera adoración, como la mujer allí en Lucas 7. Ella sí entendió, porque conoció el perdón y el amor de Cristo sobre su vida. Cuando miremos a Cristo vamos a entender esto. Si no, vamos a centrar la vida en las personas. Aún cuando yo salga a predicar, tiene que ser por amor a Cristo, por su propósito y a quien Él ha escogido. Voy a servirle a Él. Y por mucho que sea mi oración, yo no tengo que buscar cambiar
el propósito de Dios, debo unirme en que lo que Dios ha hecho es perfecto. Y nadie de lo que yo le predique, aun yo puedo copiar la mejor prédica donde millones se han convertido, y llego a un lugar donde no está un escogido desde antes de la fundación del mundo, y me someto y glorifico a Dios porque Él es más sabio que yo y sabe lo que hace, yo voy por obediencia a Él y el Señor llamará a los que son suyos. Así que sea siempre el Señor llevándose la gloria, ¿no? Exaltando a Cristo como lo hemos exaltado estos días, de cuales le damos gracias, mis queridos hermanos. Sé de dejar su familia, tienen sus... cuando venía acá, digo, sería la próxima vez podemos decir, vengan con sus esposas también, ¿no? Tiene 4 hijas, nuestro hermano, ¿no? Tiene sus 4 hijas. Aunque sea la más chiquita, poder traerla. Poder compartir, y tiene un costo, y yo le doy gracias también en el nombre del Señor, porque ustedes han respondido también a Dios el hecho de venir acá. Yo me gozo porque estamos creciendo, como les decía a los hermanos, si uno tenía varias cosas acerca de la salvación, acerca de la gracia, y uno podía explicarlo, y qué maravilloso es poder haber entendido de una forma más profunda, ¿no? Que todo estaba en Cristo. Todo estaba solamente en Cristo. Ahí estaba todo guardado y conocemos esos pasajes, pero justamente hemos disfrutado y nos hemos centrado y maravillado en esa idea, ¿no? Centralizado, y creo que se hace más profundo el poder entender esto. Todo está en Cristo. Así que gracias, mis queridos hermanos, por habernos pastoreado en estos días, y gracias a todos ustedes, hermanos, ¿no? Que han hecho presente. Es necesario que podamos estar para que hablemos. Esas preguntas son buenas, y si queda alguna pregunta, aún cuando terminemos de orar, diga, tengo otra pregunta. Para que nos pongamos de acuerdo, esto es bueno, esto es sano, esto es saludable. Crecimiento, buscar. Hablaban de la iglesia de Berea, ellos estudiaban y preguntaban, ¿por qué dijo esto? ¿No es que, no, mira, se han venido han hablado tan lindo y que ahora le empecemos a hacer preguntas? No, eso es lo que se pretende de todo esto. Así que, bueno, me das el micrófono para que ore, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Vamos a orar, glorificar a Dios. Padre Santo, te damos la gloria. Te damos la gloria, mi Dios, porque sabemos que todo esto ocurre en ti. Señor, porque si no te hubiéramos conocido, no estuviéramos acá. No hubiéramos sentido la necesidad, ya sea por obediencia, por necesidad de aprender más, por hambre de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por este privilegio que tú nos das en tu gracia. Gracias, Señor, por habernos escogido y traernos a este lugar para que sigamos siendo edificados en tu amor, en tu misericordia sobre todas las cosas. Padre Santo, queremos orar, Señor, aquí por Miguel, por Yamil, Señor, que tú les has dado la posibilidad de venir tan lejos, y rogamos que tú bendigas sus vidas. Nos unimos en este sentir, en este espíritu, que lo fortalezca, le siga dando sabiduría, así como tú lo llevas a distintas provincias, a otros países, a hablar de ti, que tú lo sigas usando de esa manera. Bendícelo, Señor, porque estamos en la misma iglesia, estamos en ti, Señor, como hemos degustado en este día en tu palabra. Gracias por el ministerio juvenil que ha tomado esta iniciativa, Señor, de esta jornada. Te damos gracias por ello, por el esfuerzo, Señor, por esta decisión que no es fácil. Ruego que también lo sigas fortaleciendo. Y por cada ministerio y cada hermano, Señor, de esta congregación que estuvo colaborando, sabiendo que te sirven a ti, no al ojo, Señor, sino a ti, Señor. Bendícelo a cada uno de ellos y nos quedamos, Señor, con esta recompensa de haber disfrutado en tu presencia todo lo que tú has preparado. Gloria sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.